un tiempo. O sea, mirá. Tiene como un agujero y eso hace como un efecto de silbato. Y hace que haga este ruido cuando hay viento que viene del sur como sin parar desde ayer y todavía sigue sonando. Como tenés viento, es viento del sur, sí, creo que dice. La forma de los edificios que se construyeron termina generando eso. Tenés que estar con ese ruidito. No, Me vuelvo loco. me muero. Me vuelvo loco. Ay, muy molesto. No. Ay, pero ¿qué Bueno, puedes hacer? ¿eh? ¿Qué puedes hacer? Y tenés que modificar de alguna manera la fachada de alguno de los edificios para que se rompa el flujo de viento. Ay, no. Sí. Urbanismo. Señor Gabriel Prosperi. En imagen, Antonio, tienen a este edificio silbador aquí en el barrio de Núñez. Ahora, por suerte, sin viento, por lo tanto, no escuchamos ese sonido tan molesto que recién percibíamos a través del video. Este edificio es muy nuevo, de hecho, todavía no está totalmente ocupado. Tiene oficinas, principalmente. Está en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Núñez. Fíjense que hacia la derecha tenemos las espaldas del edificio de la torre, donde viven celebridades del espectáculo, como Wanda Nara, por ejemplo. Hemos venido muchas veces a ese edificio a hacer guardias. Pero los vecinos de este edificio que tenemos en imagen están cansados de este ruido cada vez que sopla sobre todo el viento sur y han hecho denuncias, reclamos ante diferentes organismos oficiales, gobierno de la ciudad, Defensoría del Pueblo. Estamos con Diego, justamente en la terraza de su edificio, para preguntarle, Diego, ¿dónde han hecho los reclamos y qué les han dicho respecto de este edificio silbador, como lo hemos bautizado? Muchos vecinos han hecho reclamos en Fiscalía, al gobierno de la ciudad, al 147, a la defensa de ciudadana, se me fue el nombre, sí, civil, y no, hasta ahora ninguno de nosotros ha tenido respuesta de algo. ¿Y les han dicho por qué silba el edificio? Vos me decís que hacia los costados no los vemos desde este ángulo, pero los laterales, derecho e izquierdo, tienen aberturas por las cuales ingresaría ese flujo de aire que produce el silbido. Claro, del lado contrario, que no se ve desde acá, hay como un hueco que es tanto por los lados como por el frente y es la forma de un silbato literal, es como si fuera un silbato gigante el edificio. Y fue diseñado de esa manera sin tener en cuenta, evidentemente, esto que están sufriendo ustedes. Sí, o sea, claramente no hicieron la evaluación correspondiente tanto de impacto ambiental como los arquitectos del edificio. Antonio, está escuchando Diego. Diego, ¿cómo estás? Contame, hoy, bueno, no hay viento, así que nosotros siempre vamos, cuando nieva, vamos donde no hay nieve, ahora no hay viento. Ahora esto, ¿con qué frecuencia lo tenés? Y es siempre que hay viento sur de 20 kilómetros por hora. O sea, todos estos últimos días que había normalmente viento antes de- sur y fuerte, estabas ahí Sí, con... este domingo y lunes. Claro. Este domingo y lunes no paró de haber viento y no paró de sonar casi en todos los 2 días. Fue tremendo. Creo que Ah, fue uno de los me días muero. más largos que ha sonado. Y hablaron con, no sé, con A la el noche consorcio, también, con sí. la constructora, porque evidentemente algo van a tener que hacer en la Con fachada. la constructora no, o sea, es Raxa la constructora, Sí. eso sí sabemos, y lo alquiló el JP Morgan, Mm. pero quizás como que todavía no está habitado, el JP Morgan todavía tampoco se ha hecho eco del problema. Seguramente una vez que llegue la gente que Sí. va a laburar ahí también empiecen a ver un poco más. Y porque Si es que adentro antes del no edificio se se hace tiene que algo, porque- sentir. Claro. No, creo que adentro no se siente, porque se siente como desde Libertador hacia acá, hacia lo que vendría a ser las vías del tren. En el mismo edificio estuve preguntando y no se escucha como en el edificio. Todavía sigue sonando. Ah, Ay, no, yo lo insoportable. escucho un ratito y ya me vuelvo loca. Y esto lo escuchás, ¿lo escuchás vos en tu edificio? Porque también puede ser que tenga que ver con la dirección del viento, o se escucha en toda la zona y están todos los vecinos igual. Mira, yo he hecho bastante
investigación de Sí. cómo es el tema y hemos establecido un cuadrilátero que va más o menos desde Iberá hasta la calle Núñez e incluso hasta Arcos Ujú. y Libertador. Son como deben ser unas 15 manzanas al menos. Bastante. No, A ver, Claudio, ¿estás por allí? Sí, ahí estás. No sé si... ¿Está Claudio? Para poder hablar con... Ahí está. Claudio, ¿cómo estás? Ahí estás. Ahí Bien, te veo. bien, por suerte. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal Bien. toda la mesa? Sí, gracias. ¿Qué se hace Ah, con esto? Perdón, no te escuché. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué haces? ¿Modificás A ver, fachada? ¿Qué tienes que hacer? A ver, en principio, cuando uno... voy a hacer una analogía, si tengo un minuto. Sí, dale. Cuando uno hace un acondicionamiento de aire interior, uno impulsa aire Sí. con una máquina, con algún generador, que será un ventilador, frío, caliente, de acuerdo al productor que uno quiera acondicionar, y lo impulsa a través de conductos. Cuando los conductos son más chicos, uno para impulsar un determinado volumen de aire de acondicionamiento, tiene que darle más velocidad al aire. Cuando le da más velocidad al aire, eso empieza a producir ruidos dentro del conducto que son incómodos. Entonces uno debería agrandar los conductos. Si voy acá, ahora a este caso, el producto generador del movimiento del aire puede ser la diferencia de presión en el ambiente o la diferencia de temperatura, a veces que se dan con el sol entre la tierra, el suelo y el ambiente. Eso genera el movimiento del aire. En ese caso nosotros lo llamamos viento. ¿Está? Ahora el viento, dependiendo de la velocidad, cuanto más velocidad, puede producir en secciones más pequeñas, puede producir más ruido. ¿Qué es lo que podría estar, o lo que está pasando acá? Que se puede ver por la geometría propia del edificio, o que se puede ver por la geometría del entorno. Si es del entorno, está complicadísimo. Porque podría ser que sea entre ese edificio y otro. ¿Cómo? Claro, entonces, porque por ahí uno dice, sí, está bien, la geometría propia donde tiene ese canal que comentaba acá en la entrevista, ese silbido que uno escucha, ¿no? Pero podría ser que si por ahí hay un edificio en otra posición, o edificios bajos que generan que en esa especie de túnel de viento se produzca el movimiento, por ahí se construye otro edificio en otro lugar y ese silbido desapareció. Porque la dirección del viento es otra, porque la generación es diferente. ¿Está? Entonces, o la velocidad cambia. Por eso que no se siente en todo momento. Recién decían que es cuando viene el viento sur, Sí. porque es posible que entre por ahí. Ahora, ¿cómo se soluciona? A ver, la solución no es tan sencilla, habría que hacer un estudio, por Desde ahí ya. con modelos a escala, en un túnel de viento, colocando intensidades de aire, viento, y direcciones de distintos lugares, para ver cuáles son las que producen el efecto. Eso por un lado. Por otro lado, para ver de qué manera uno lo puede amortiguar. Por ejemplo, con deflectores. Uno podría colocar un deflector que oriente el aire hacia otro lado y entonces uno podría evitar el tema de ese silbido. En algún caso podrían colocarse paneles acústicos, de manera tal que un panel acústico absorba esas ondas de sonido y que no sean trasladadas a otro lado. Eso es un poco más complicado, pero bueno, otra alternativa u otras alternativas no hay. Claudio, muchas gracias, muy atento. Si No tiene- hay de qué, ¿por qué? Debe haber sido útil. Ahora, Saludos a todos. está bueno. Igual está interesante esto. Yo no sé hasta qué punto hoy no deberías plantearte esto cuando te aprueban un Claro, edificio. sí. Entonces, Y además, una ¿quién se hace maqueta, cargo? escala real, túnel de viento, a ver qué produce. Ahora, ¿quién se hace cargo? No, nadie. Acá, Nadie. ¿quién se va a acercar? Nada, porque puede pasar o con deflectores, que es la modificación de la fachada, o tal vez es cierto. Mañana se construye un edificio más y ahí se te corta. Claro, pero mientras tanto los vecinos tienen Y que... los vecinos tienen que escucharlo a Nacho y soportarlo. saber cuándo hay viento sur. Claro. Y ahí fuiste. No.
Sí, decime. Creo que sería peor que fuese el edificio mismo o el ángulo o la forma del edificio que si fuese el entorno, porque el entorno lo podés modificar más fácil, con una construcción más cercana, quizás, es como decían recién, tenés que hacer un estudio para detectar cuál es el motivo del silbido real El viento tiene frecuencias, ¿no? Entre ciclo y ciclo, el aire se transmite a través de ondas. En este caso, genera una onda sonora que está repercutiendo y que afecta a las zonas aledañas. Entonces, me parece que si fuese el entorno, lo que describían recién, que en esa zona se genere una aceleración del viento y que esté generando ese silbido, se puede modificar más fácil que si fuese el edificio mismo. Porque si es el edificio mismo, ¿cómo modificás al edificio? No podés hacerle paredes a los costados o... Bueno, no sé, no soy ingeniero civil, pero eventualmente los vecinos denuncian que las alarmas de los autos se encienden solas muchas veces, ¿Sí? E inclusive hubo ¿Pueden denuncias... bajar el audio del video, por favor? Inclusive hubo denuncias que hubo rajaduras en algunas paredes de viviendas debido a que la frecuencia del viento está coincidiendo con la frecuencia sonora. O sea, una situación muy, muy delicada la que viven los vecinos de Núñez. Cuando habla Claudio, ingeniero de deflectores, es deflectores sobre la fachada que te permitan, en todo caso, desviar el flujo del viento para que no se produzca ese corredor entre las dos torres y los silbidos correspondientes, que es... Hay que estar ahí. Ahora vos ahí con una maqueta, digamos... Y con una maqueta, vos sí. podés reproducir tal cual el efecto del viento ahí. Sí, una maqueta, en un túnel de viento. En un túnel de viento. Lo mismo. Sí, tal cual, vos tenés que... Sí o sí tenés que hacer eso primero, porque si no después hacer modificar la fachada y por ahí no. Tenés que reproducir la zona. Claro. Y tenés que reproducir en una zona donde tal vez no hay tanto edificio, qué va a pasar con dos edificios de determinada altura. Y después tenés que probar distintas direcciones de viento a ver qué pasa. Pero nunca Acá dicen que acá estrictamente Antonio es del sur, ¿no? ¿El viento? ¿Dijo que era del sur? Sí. Claro. Nunca en la vida. ¿Hace cuánto están los vecinos con esto? ¿Hace cuánto tiempo están con esto? Y desde que terminaron los edificios. Sí. No. Eso decir que son nuevos, pero desde que los terminaron empezaron. Sí. Y todavía no están ocupados. Yo no sé si adentro. ¿Se hace eso de antes de la construcción de Es una cosa muy compleja, digamos, que ante cada nuevo edificio... Debería Sí, pero de repente es muy necesario. haber una Imagínate previsión. soportar eso todos los días. No sé si tan complejo, yo no lo sé eso, pero me imagino que en ciudades más grandes debe haber algo de eso. Debería haber previsión. Es parte del impacto ambiental también. Claro. ¿Sí? Contaminación sonora. ¿Sí? Exactamente. Claro. Bueno, gracias, Nacho. Por favor.